Ok, ahora sí, muy buenos días a todos. Mi nombre es Emi Alexandra Lozano Vázquez. Nos alegra poder tenerlos aquí dentro de esta jornada titulada Conectando Personas y Organizaciones. Este es un espacio pensado más que nada en que más allá del rol se encuentra una persona y es ahí donde comienza todo. Es por ello que los invitamos a sentirse cómodos, prestar atención y sobre todo a abrirse a la posibilidad de aprender, reflexionar y conectar con los temas que abordaremos durante todas estas horas. En esta primera ponencia de hoy se titula El proceso detrás de la elección, ¿cómo llegamos al candidato ideal? La ponencia, para explicarles un poco la metodología que vamos a estar trabajando, tiene una duración de 45 minutos aproximadamente, seguida por una sesión de 15 minutos de preguntas y respuestas. Al finalizar esta conferencia vamos a estar enviando el enlace para que todos puedan registrar su existencia y puedan confirmar su participación para acceder al certificado al finalizar toda esta jornada. ¿Ok? Iniciamos así con la participación de la psicóloga Esther González. Ella es egresada de la Universidad César Vallejo. Posee una experiencia sólida en atención, prevención e intervención psicológica dentro de los ámbitos clínicos educativos. Además, se ha desempeñado en el área de gestión del talento humano, incluyendo reclutamiento, selección y evaluación de personal. Actualmente se destaca como profesional del talento humano, gestionando procesos de selección en puestos operativos y administrativos, realizando entrevistas y dinámicas grupales, gestionando procesos de ingreso y vinculación con las organizaciones. Bienvenida, psicóloga. Muchas gracias, Emi, por el pase y agradecerles a todos por estar, bueno, por este espacio que separan de su agenda para poder compartir un poco sobre lo que son los procesos de selección. El tema a tratar el día de hoy, bueno, y antes que nada también agradecer a FEPSI por también brindarnos este espacio, en realidad que no fuera posible sin ellos y poder compartir. Disculparán un poquito porque estoy un poco afónica. Listo, muchas gracias. El proceso detrás de la elección. ¿Cómo llegar al talento ideal? Y es que cuando estamos de pronto podemos estar compartiendo en este momento con estudiantes, con personas que quizás han egresado. Y si tienes el interés de pronto de la psicología organizacional, tenemos la teoría, pero es muy diferente cuando llegamos a la parte práctica, ¿no? Que es donde me encuentro yo en este momento. Quiero iniciar esta ponencia o este espacio con una frase que dice así, el mayor activo de una empresa son las personas. Y aunque todos lo sabemos, lograr que las personas correctas lleguen a las organizaciones no es una cuestión de suerte. Una persona no llega a una organización por un tema de suerte. En sí es el resultado de haber diseñado, haber planificado y sobre todo ejecutar un buen proceso de selección. El día de hoy quiero compartir con ustedes una mirada estratégica y también práctica sobre lo que es un proceso de selección. No solo el saber cómo funciona, sino también poder conocer la importancia que éste tiene dentro de las organizaciones, porque eso impacta directamente en la formación de equipos efectivos y que tengan una cultura laboral sana, ¿no? Lo que muchas veces escuchamos sobre los climas laborales que no son tan amenos. Bueno, esto también impacta, el tema de la selección impacta directamente a los climas laborales y a las culturas. Porque seleccionar una vacante no es, porque seleccionar un candidato no es para solo llenar una vacante. En realidad, al ser el inicio de un proceso, es una de las decisiones más estratégicas que determinan el futuro de una organización. Y sin más preámbulo, me gustaría primero delimitar dos términos que son muy utilizados dentro de esta área de selección y reclutamiento, ¿no? Cuando nosotros hablamos de reclutamiento, sí hay que hacer este diferenciador porque estamos hablando del proceso que busca, que el objetivo es poder atraer el mayor número de talentos aptos o adecuados para una posición. Voy a partir desde un ejemplo, ¿no? Yo necesito un chef para un restaurante.
¿qué es lo primero que voy a hacer? Entonces, analizaré qué es lo que necesito, publicaré mi vacante o de pronto hago mi anuncio, qué sé yo, en un papel y lo pego afuera de mi casa, fuera de mi local y digo, se necesita chef. Entonces, ya con las condiciones y los requisitos, muchas personas postularán. Reduciremos esto a un proceso de reclutamiento, a una etapa de reclutamiento. Pero ya cuando hablamos de selección, ya hablamos de este proceso mediante el cual, a partir de las personas interesadas o de los candidatos que se postulan a esa posición, estas personas van a ser evaluadas y se elegirá al final a la persona más alineada a lo que yo estoy solicitando, de acuerdo a los intereses, a la cultura de la empresa, ¿no? En este caso, continuando con el ejemplo del chef, pondré de pronto a cocinar a todos para ver quién cumple los requisitos de comida norteña, ¿no? Nosotros que estamos en el norte, comida norteña, de pronto comida oriental. Entonces, en base a las evaluaciones que esa persona pase, logrará llegar a esa posición que se está solicitando. Entonces, espero que de esa manera podamos delimitar un poco mejor el tema de reclutamiento y selección, que sí están en sí relacionadas, pero que no son lo mismo. Nosotros nos enfocaremos en la ponencia de hoy en lo que es proceso de selección como tal, donde también hablaremos un poco de reclutamiento. Cuando nosotros hablamos de este proceso de selección, eh, estamos hablando en cómo la elección de los candidatos, reclutados o en este caso interesados, uno de ellos, o bueno, serán los más aptos, los que ocupen los cargos más exigentes de la organización, ¿no? Elegir a la persona idónea de lo que se está solicitando. Entonces, lo que sí necesitamos conocer es la importancia o el impacto que eso tiene. ¿Cuál es el impacto de un proceso de selección? Porque no es solo seleccionar por seleccionar o como lo mencioné al inicio, no es solo llenar la vacante. Tenemos que evaluar bien cuáles son aquellas áreas donde impacta directamente este proceso. Uno de ellos es la eficiencia organizacional. Una buena selección de personal ayuda a que las personas elegidas puedan desempeñar eficientemente su rol. Pero no solo ello, como la persona está muy alineada al perfil que están solicitando, si es que se da de la manera correcta, se va a reducir la cantidad de errores que ésta puede tener. Si bien es cierto, cuando hemos iniciado quizás algún proyecto laboral, sabemos que hay una etapa o una curva de aprendizaje que tenemos que seguir, porque no es que sepamos todo desde el día uno que ingresamos. Hay una curva, hay un margen de error, de equivocarnos, como lo haría cualquier persona. Sin embargo, mientras la persona esté más alineada al perfil que se solicita, esta persona va a disminuir la cantidad de errores que pueda cometer y aumentar la productividad de la misma. Por otro lado, esto nos ayuda mucho, un buen proceso de selección, a reducir el nivel de rotación de personal y los costos. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si tenemos un mal proceso de selección y de pronto contratamos a una persona que no está tan alineada, no cuenta con las capacidades, no está alineada a los valores organizacionales que contamos como empresa? Lo que va a provocar es que esta persona se vaya porque no está alineada al perfil. Y eso va a generar reemplazos frecuentes, que constantemente yo esté solicitando la misma posición. A veces no nos ha causado curiosidad que de pronto vamos ahí por internet y vemos que en una empresa siempre se repite la misma posición cada 2 o 3 meses, están buscando a la posición nuevamente. Entonces, eso reflejaría ahí, bueno, nos generaría una alerta, ¿no? Porque obviamente hay un trasfondo, pero ese es un ejemplo más cercano donde podemos ver reflejado este tema, ¿no? Asimismo, pues afecta el tema de no solo de tiempo, ¿no? Porque nos va a demandar un nuevo proceso de selección, nos va a afectar a nivel económico porque todo este tiempo cuesta, los recursos que se utilizan para la contratación cuesta también. Y esto también va a generar un impacto directo en el clima, ¿no? Por esa inestabilidad que se está generando al constantemente estar cambiando personal. Y finalmente,
hay que considerar que al ser el inicio de un proceso, esta es la base para el desarrollo futuro. Cuando se contrata una persona, no solo la contratas para llenar la vacante, la estás contratando con el potencial necesario para que esta persona dentro de la organización pueda tener ese desarrollo de talento interno. Más adelante yo quizás ya no requiero un analista, quizás ya requiero un profesional senior o algún especialista en el área y probablemente esa persona, al tener el potencial por el cual yo la contraté y tenga los requisitos necesarios alineados al perfil, esta persona puede tener algún tipo de promoción e ir desarrollando su talento dentro de la misma organización. Ahora, para iniciar un poco ya sobre cuál es el proceso que se lleva, he considerado puntos principales del proceso, las etapas del proceso, pero también dos puntos muy importantes que son el análisis y el reclutamiento, ¿no? Antes, estamos considerando el tema del análisis y la elaboración de un buen perfil, que considero que son puntos muy importantes al ser la base para poder iniciar un proceso. El reclutamiento, que ya hablamos hace un momento de lo que significa toda esa parte de atracción del talento, las entrevistas o los diversos tipos de entrevista que se van a dar a lo largo del proceso, dada la necesidad de la vacante, la evaluación que va a tener estos candidatos interesados en la posición y finalmente un poco sobre referencias y cómo es que la decisión final se da. Ahora, antes de publicar una vacante o entrevistar a alguien, antes de llegar a toda esa etapa, que es lo que normalmente pensamos cuando hablamos de un proceso de selección, pensamos en entrevistas, pensamos en evaluaciones, pero hay algo ahí, hay un trasfondo. Iniciamos con el análisis y la elaboración del perfil. Antes de iniciar todo este proceso, este paso es fundamental porque en esta parte del análisis, de analizar la necesidad, de analizar cuáles son los requisitos, las condiciones, la experiencia que yo necesito de la persona que va a ocupar esa posición y las habilidades que pueda tener. En base a ese análisis que yo realizo, normalmente se hace desde el área de talento humano. Podemos hacer también el tema de levantamiento de perfil en algunas ocasiones, porque las empresas, bueno, no puedo hablar por todas, pero en su mayoría eh, tienden a actualizar este tipo de documentos. Es un formato que tienen adaptado a cada empresa, donde vamos a poder encontrar asistente administrativo, ¿no? Ahí tendremos nuestro documento del asistente administrativo y de todo lo que se requiere dentro de esa posición, desde la habilidad, conocimiento, experiencia, responsabilidades, con qué área se relaciona, cuál es su dependencia, quién reporta, el lugar de la posición. Pondremos todo lo que necesitamos sobre esa posición en el perfil del puesto. Así que este es un documento que nos detalla toda esta información. Ahora, ¿por qué es tan importante contar con un perfil de puesto detallado? Porque esto nos permite tener una guía estratégica. Si yo de pronto no sé lo que estoy buscando, difícilmente voy a poder encontrarlo. Es por eso que el tema del perfil del puesto funciona como esta guía. Para poder yo reclutar, necesito una base, que sería el perfil del puesto. Desde esto me va a permitir saber qué es lo que busco desde el inicio del proceso, incluso hasta el desarrollo de la persona. Porque de pronto yo en este momento soy asistente, ¿no? Y más adelante, soy auxiliar, y más adelante me gustaría ser asistente o me gustaría ser analista. Entonces, entre un perfil y otro, vista de experiencia, de pronto de algunos conocimientos específicos que pueda requerir y estos años o estas especificaciones que yo necesito para poder pasar a la otra posición. Entonces, eso me sirve como base para yo poder tener muy bien orientado cuál es la línea que tengo que seguir y cuáles son los conocimientos o experiencias que necesito para llegar a la otra posición. Por eso habla mucho del tema de desarrollo a futuro. Por otro lado, este documento no, mejora todo el proceso de la selección porque nos permite atraer el talento alineado y reducir ese riesgo de malas decisiones.
Si yo no tengo claro un perfil, de pronto lo mando a convocatoria y como no sé con claridad qué es lo que se está buscando, voy a tener cantidad de postulantes, pero muy baja calidad, lo cual aumenta el riesgo que de pronto yo pueda contratar a una persona que no está alineada al perfil, que quizás esta persona o este candidato al final termine frustrándose y se vaya. Por otro lado, nos brinda claridad y motivación. Eso está más alineado al candidato o a la persona que postula, dado que si yo me postulo a una posición que me está definiendo las expectativas claras de lo que se espera de mí en la posición, y al yo ver que son realizables, que yo lo he logrado, de ahí a los 3 o a los 6 meses que ya estoy dentro de la posición, va a aumentar mucho el tema de la satisfacción laboral y el compromiso que este colaborador tiene para con la compañía. Y finalmente la adaptación organizacional, porque me ayuda a anticipar, a planificar el crecimiento interno de la persona, porque mientras más alineado esté con los valores, más cómodo se va a sentir, eh, va a aumentar el tema de su productividad y eso permite que la persona también se pueda desarrollar dentro de esa organización. ¿Qué pasa si mis valores personales no se alinean del todo con los valores de la empresa, ¿no? Esto podría generar de que no generes este sentido de correspondencia, de reconocimiento. Entonces sí es muy importante poder identificar los principios y los valores de las personas para ver si realmente se alinea con lo que profesa la compañía. Ya pasando a otra etapa y ya viendo, ay, perdón, tengo acá el tema del perfil del puesto. No quería pasar esta oportunidad sin mostrarles. Esto no es exactamente lo que normalmente es un documento del perfil del puesto, sin embargo, no quería dejar de presentarles las partes básicas o lo mínimo requerido que debería tener un perfil del puesto, que es muy similar a veces a lo que encontramos en las convocatorias, pero el perfil del puesto es algo mucho más específico. En esta ocasión les he colocado un ejemplo, ¿no?, de asistente de recursos humanos. ¿Qué es lo que debe contener un perfil del puesto? El perfil del puesto, como nos va a dar toda la información de la posición, principalmente tiene que contar con la identificación del puesto, que es el nombre, el área a la que pertenece o a la gerencia también a la que pertenece, la ubicación geográfica que tiene, el propósito del puesto, que significa el objetivo que tiene la posición dentro de la compañía o del área, las funciones y responsabilidades, cuáles van a ser sus funciones, hasta dónde va a llegar la responsabilidad que esta persona tiene, la formación académica, es decir, lo mínimo requerido para la posición, que más adelante hablaremos de cómo es un punto de descarte para los candidatos. La experiencia laboral mínima, es decir, lo mínimo requerido dentro de esa posición, las competencias técnicas que mantiene la persona y las competencias blandas. Para temas prácticos, lo he reducido a este espacio. Estoy considerando asistente de recursos humanos, pertenece al área de talento humano, a la gerencia de talento humano y se necesita o se requiere para la posición de Lima. Muchas veces puede estar este perfil alineado a varias ciudades porque de pronto se requieren varias ciudades. El propósito del puesto, brindar apoyo operativo y administrativo en los procesos de reclutamiento y selección. Y también se incluye el para qué. Sin embargo, por temas prácticos está reducido. Funciones y responsabilidades. Una sola función se ha colocado aquí, que sería filtrar y preseleccionar candidatos según el perfil requerido, pero normalmente pues puedes poner todas las funciones que conlleva. Incluso hay perfiles de puesto que categorizan todo el tema de las funciones de acuerdo al área, porque tienes que relacionarte con distintas áreas y tienes responsabilidades probablemente con distintas áreas. La formación académica. Se requiere que sea egresado o bachiller de psicología, administración o carreras afines. Un perfil no va a estar orientado solamente a una carrera, ¿no? Muchas veces tenemos el perfil, pero se puede aceptar de diversas carreras siempre y cuando sean afines para el desempeño de esa posición.
experiencia laboral mínima, 6 meses en procesos de selección o gestión del talento humano deseable. Aquí sí quiero hacer un comentario en relación a ello. En algunas ocasiones vamos a encontrar que algunos perfiles se solicitan algunos conocimientos, algún tema de experiencia deseable y en otros indispensable, ¿no? Mayormente eso se da dentro de las competencias técnicas cuando colocamos indispensable, lo cual da cabida a que sí o sí tú vas a necesitar de contar con esa competencia para poder desempeñar tu posición. Y bueno, ya y tiene que ser comprobable. Es decir, si yo pido que esta persona tenga 6 meses de experiencia en procesos de selección, debe probarme a través de algún documento, algún certificado, que sí tiene esos 6 meses de experiencia. Sin embargo, si lo coloco deseable, pueden ser 5, pueden ser 4, puede no contar con la experiencia, pero de pronto tiene algún acercamiento con esa experiencia. Por otro lado, tenemos las competencias técnicas, ¿no? Pues un ejemplo, Microsoft Office intermedio, avanzado, podría ser técnicas de la entrevista y las competencias blandas, lo que yo necesito que esa persona tenga para desempeñar la posición, como por ejemplo comunicación, organización, trabajo en equipo o orientación al detalle. Esas también las vamos a identificar a medida que hagamos las evaluaciones y que también pasemos a la entrevista. Ahora, ya pasando a la etapa de reclutamiento, yo ya tengo claro qué es lo que voy a buscar, ¿no? Entonces, ahora va a empezar esa parte, vamos a aplicar esta técnica ya de poder atraer candidatos, ¿no? Porque cuando hablamos de reclutamiento estamos hablando de todo un conjunto de técnicas que nos permiten a nosotros atraer los candidatos potencialmente calificados y en todo caso capaces de ocupar cargos dentro de esta organización, ¿no? Ahora, dentro de, dentro de ello vamos a poder encontrar tipos de reclutamiento que se pueden dar dentro de la organización y también las fuentes de donde yo puedo obtener a estos candidatos. Cuando hablamos de tipos, yo ya lancé la vacante, pero eh, necesito saber de dónde va a salir, de dónde van a salir estos candidatos. Entonces yo puedo inclinarme por un proceso de reclutamiento interno, externo o mixto. Cuando hablamos de interno, como su nombre lo dice, habla de la propia compañía. Voy a brindarle la oportunidad de pronto a las personas que ya están dentro de la compañía que se puedan postular a esta posición. Y si bien es cierto, van a pasar su proceso de selección, pero la competencia va a ser directamente entre las personas que trabajan dentro de la posición. Normalmente se da para temas de promoción o en muchos casos transferencias o promociones laterales. De tipo externo, ya cuando yo decido que esta posición va a ser publicada en fuentes externas para personas que están fuera de la compañía. Y mixto, ¿no? Que también es muy usual, donde permito que las personas, que las convocatorias, que se dé una convocatoria interna y también una convocatoria externa a la par, ¿no? Y ahí estamos hablando de un reclutamiento mixto. Por otro lado, tenemos las fuentes. Específicamente, dónde va a estar esa base de candidatos que yo voy a obtener. Tenemos de tipo interno y de tipo externo. De tipo interno hablamos de pronto de base de datos que yo pueda haber manejado de personas que se han postulado. Y de tipo externo también podríamos considerar las ferias laborales, las bolsas de trabajo, LinkedIn, ¿no? Que de pronto también he visto que habrá una ponencia de ello, ¿no? Y la importancia que tiene para la obtención del trabajo soñado, de la posición en la cual estamos interesados. Y ya con ello, ya estaríamos cumpliendo con esa etapa de atracción del talento. Ya vi cómo, ya vi las fuentes de dónde lo voy a obtener, ya mi vacante está publicada, entonces ya atraje la atención de las personas interesadas. Entonces ya con varios CVs, yo ya recibí mis CVs, ya ahora pasaría a la revisión de las hojas de vida, donde estaríamos buscando que las personas cumplan, o los candidatos cumplan con lo mínimo requerido
para la posición. Aquí tenemos una etapa muy importante que es la preselección, que es la fase inicial del filtrado dentro del proceso de selección. Quiere decir que de pronto si yo recibí 1000 CVs, 500 CVs, poco a poco va a disminuir esa cantidad a través de los filtros que yo vaya aplicando a lo largo del proceso. El objetivo en sí de poder hacer una preselección, ¿no? Porque de pronto yo solo necesito una o dos vacantes, sin embargo, no, los postulantes son 1000, no voy a pasar a los 1000. Entonces habrá que hacer una preselección que lo que busque es reducir ese número de candidatos a un número más pequeño y sobre todo calificado a la posición. No es cantidad de personas que se postulan, sino es la calidad de candidatos, ¿no? Entonces, estas personas preseleccionadas ya pasarían a las siguientes etapas. Pero, ¿qué es lo que yo tomo en cuenta para poder de pronto descartar al candidato o pero más allá de descartar sería solo para esa posición, porque puede que la persona de pronto sí califique, pero a otra posición muy diferente que esté más alineada al perfil? Voy a tomar en cuenta la formación académica, la experiencia laboral mínima requerida, las competencias técnicas y datos adicionales como por ejemplo la disposición horaria, la residencia o los idiomas. A veces realizamos el tema de filtro telefónico que nos permite confirmar algunos datos del CV. Y en esas ocasiones también podemos tomar en cuenta el último punto para considerar a la persona dentro del proceso. Si se dan cuenta, esos 4 puntos que están mencionados ahí son puntos que habíamos revisado en el perfil del puesto. Entonces, se darán cuenta que el perfil es como la Biblia durante todo el proceso, porque ya nos sirve como guía y nos va a permitir hacer un correcto filtrado de candidatos. Listo. Ahora, también luego ya que hemos hecho este filtrado, vamos a pasar a la parte más sonada de todo lo que hacemos a veces los psicólogos, que es la entrevista. Dentro de la entrevista de selección, en sí es una conversación formal, planificada, para que nosotros podamos evaluar personalidad, motivación de un candidato, conocer si realmente el candidato se está alineando a al perfil que yo estoy buscando. Entonces, aquí no solamente escuchamos lo que dice, ¿no? Hay mucha información que sí está en el CV. ¿No? Hay algunas personas que no lo colocan, entonces hay que ahondar un poquito más, pero más allá de escuchar solo lo que dice, hay que ver cómo lo dice. También tenemos la oportunidad muchas veces de ver la actitud con la que llega a la entrevista, de ver la postura, si de pronto es presencial, de cómo se comunica a través de estas entrevistas. Entonces, ese espacio, ya sea en un ámbito organizacional, en un ámbito clínico, educativo, al que de pronto nos estemos orientando, la entrevista es una etapa muy importante y nos da mucha información. Ahora, los tipos de entrevistas que nosotros podríamos manejar dentro de estos contextos organizacionales están explicados aquí en esta diapositiva. Iniciaremos con el tema de la entrevista estructurada, dado que es una entrevista muy planificada, es una entrevista con preguntas puntuales para todos los candidatos, ¿no? Esto lo que nos va a permitir es, ya que tenemos un orden, una estructura en cuanto a la entrevista que vamos a llevar, si se le aplicamos a los candidatos por igual, lo que sí nos va a facilitar es el tema de poder hacer una comparativa mucho más objetiva, ¿no? Porque a todos les he preguntado lo mismo, no ha habido cabida de pronto para otra pregunta fuera de la estructura que preparé, entonces eso va a ser una comparativa mucho más clara entre todas las personas que se entrevistaron. Por otro lado, tenemos la entrevista semi-estructurada, ¿no? Que mezcla de pronto un poco de estructura, pero también me da esa flexibilidad para yo poder preguntar algunas dudas que hayan surgido en el camino de la entrevista. Ahora, la no estructurada ya es un poco más libre, está muy enfocada a conocer al candidato libremente y de manera más personalizada. Por otro lado está la entrevista por competencias,
que en sí, si yo estoy interesada en poder conocer qué habilidades blandas tiene la persona, esta entrevista es muy efectiva. Este tipo de entrevista es bastante efectiva porque va a analizar los comportamientos que tiene una persona a nivel histórico y poder predecir cómo las puede aplicar en su día a día o en el desempeño futuro que vaya a tener dentro de la organización. Y por otro lado, tenemos las entrevistas grupales y virtuales, ¿no? Que ya su mismo nombre lo explica. ¿Qué es lo que nosotros dentro de las... ahí hay un pasito que se nos ha saltado, bueno, que se me ha saltado a mí, pero sí habría, muchas veces cuando salimos de la universidad, o al menos en mi caso, una de las cosas que más me costó era, de pronto como era un espacio nuevo, la psicología organizacional era bastante nueva, la conocía eh, desde el lado de colaboradora, más no de ser la persona que ya está en el otro lado del proceso de selección. Había pasado muchos procesos de selección, pero no tenía claro cómo los alineaban en su inicio. Ya poco a poco lo he ido conociendo, pero sí me hubiera gustado mucho en tener claro un esquema práctico que me pueda permitir a mí hacer las entrevistas, ¿no? Y ahí yo les he preparado como que este espacio para poder detallar algunos puntos importantes que sí se tocan, ¿no? Siempre es la preparación, yo siempre lo establezco en cuatro pasos, que es la preparación, la ejecución, el cierre y la evaluación posterior. En cuanto a preparación, algo que recomiendo mucho es el tema de la revisión, la revisión de los CVs antes de las entrevistas, que así parezca algo obvio, a veces se pasa este tipo de, de pasos. Y lo digo desde una posición de entrevistado, ¿no? Me ha tocado en muchas ocasiones donde el entrevistador se confundía en cuanto a la experiencia o se adelantaba eh, ante información que de pronto estaba errada. Entonces, es algo que aplico mucho. O sea, trato de darme un espacio antes de las entrevistas para siempre revisar el puesto y aparte que esto también me va a brindar definir preguntas antes de la entrevista de acuerdo a cosas que yo quiera conocer del candidato. De pronto hay un espacio de tiempo entre una experiencia laboral y otra, y me va a generar de pronto curiosidad poder conocer qué es lo que pasó durante esos años, ¿no? Porque es poco habitual que una persona de pronto deje periodos largos de trabajo, entonces ese tipo ese tipo de información es la que me puede dar, al revisar el CV, me puede dar preguntas muy específicas que le puedo hacer al candidato al momento que ya lo estoy entrevistando. Entonces, otro de los puntos es durante la ejecución, que sería presentar siempre a la empresa, poder aclarar puntos importantes, porque a veces uno cuando está fuera como candidato hay temas que quizás desconoce. Entonces, siempre hacer ese reforzamiento en cuanto a la empresa y la posición a la que está postulando para que nada se quede en el aire, porque son dos partes interesadas. No es solo la empresa la interesada en contratar al candidato, también es un candidato interesado en poder desarrollarse en una empresa. Por eso al finalizar nosotros tenemos este tema de contrato. Son dos partes interesadas, es por ello que aquí nos puede servir para poder alinear aquellas cosas que no estén del todo claras. Formular siempre preguntas abiertas de comportamiento y observar siempre la comunicación verbal y no verbal, que es algo que de pronto eh, hemos practicado a lo largo de la carrera. Por otro lado, ya hablando del cierre, una de las cosas muy importantes es explicar los pasos del proceso y no dejar al candidato en la incertidumbre. Creo que en algún punto, si es que hemos postulado, estoy segura que tiene que haber pasado algún proceso en los que nos dejaron en el aire, y me incluyo, porque también me ha pasado, ¿no? Entonces, no recibes más retroalimentación, no recibes un feedback, te gostearon totalmente del proceso y no supiste más. Entonces, siempre es bueno que durante el cierre se le puedan explicar a los candidatos el tema del proceso, en qué etapa van, cuáles son las etapas posteriores
y si está dentro de las posibilidades también, poder dar algunos plazos aproximados para que la persona pueda tenerlo claro. Y de pronto no solo se postula una posición, de pronto se está postulando a varias y también pueda tener ese tipo de responsabilidad de parte de nosotros. Agradecer siempre el espacio, la participación, ser muy cordial y ya después siempre tomar nota de aquellas observaciones o puntajes resaltantes. En muchas ocasiones a veces se maneja un formato, en otras no, pero siempre tratar de anotar esas observaciones. A veces decimos, no, ya yo me acuerdo, pero a veces tienes tantas personas que entrevistar que probablemente se te puede pasar. Y es algo que sí me ha pasado. Entonces, es este tema de organización y de poder siempre tomar registro de cada candidato que ha pasado por entrevista, ¿no? Me pueda facilitar el poder comparar los candidatos al final, ¿no? Y hacer mi feedback sobre esas entrevistas. Ahora sí, pasando ya al tema de la evaluación, ya a la parte más técnica de pronto de este proceso. Podemos aplicar diversas evaluaciones de acuerdo a la posición o a lo que requiere, ¿no? Una de ellas son las pruebas psicométricas que están orientadas a poder evaluar capacidades cognitivas, ya sea razonamiento, aptitudes, pruebas de personalidad, porque esto me va a permitir evaluar algunos rasgos conductuales o socioemocionales y ver qué tan compatibles son con el perfil que yo estoy buscando en esa posición. Por ejemplo, si es que yo estoy buscando una persona para comercial, de pronto sí voy a requerir que esta persona sea muy extrovertida, sea una persona sociable, ¿no? Que tenga cierto nivel de autonomía. Entonces, esas pruebas de personalidad me pueden dar esos datos de rasgos de personalidad. Por ende, sería, lo más usual es que siempre se den dentro de todas estas evaluaciones en procesos de selección. Luego están las pruebas técnicas, ¿no? Hace un momento, cuando estuvimos hablando del perfil, mencionamos sobre los conocimientos técnicos. Ya, en muchas ocasiones, no solo basta que tú me menciones que sabes inglés, que sabes Excel avanzado, Power BI o idiomas, ¿no? Probablemente yo diga, bueno, va a pasar una evaluación para ver si realmente esa persona cuenta con estas capacidades técnicas. Y finalmente, bueno, no todavía. Luego están las pruebas de competencia. Hemos hablado de las entrevistas por competencia, pero tenemos acá las pruebas por competencia. En la entrevista por competencia, la persona me va a dar una situación en la cual voy a poder medir en su histórico si es que realmente esta persona aplica en su día a día o en esa situación específica la capacidad que estoy midiendo. Pero en las pruebas de competencia ya es ver al candidato en la cancha. Una de ellas y que disfruto mucho hacer es el Assessment Center, ¿no? Este tipo de evaluaciones o de pruebas miden las habilidades blandas y las conductas laborales claves dentro del perfil que estoy solicitando, o por ejemplo los roleplays, ¿no? Es algo que he utilizado poco a nivel de experiencia, pero el assessment sí lo he utilizado mucho más y te permite poder ver al candidato en la cancha, ¿no? El grupo de personas, tarde o temprano, terminan sacando esas habilidades o el nivel de habilidad que tiene, ¿no? Si de pronto sabe trabajar en equipo, cómo se comunica, si se comunica efectivamente con los demás compañeros. Entonces, esas cositas salen dentro de los assessments. Era un poco incrédula al inicio, pero sí he visto varios casos en cuanto a assessment y sí recomiendo totalmente como el tema de dinámicas grupales. Finalmente, las evaluaciones situacionales, ¿no? Cuando simulan escenarios reales para observar la reacción del candidato, ¿no? Ya sea una, una dinámica grupal o quizás una resolución de un caso específico de su área y ver cómo esta persona brinda su respuesta, ¿no? Cómo plantea su escenario, su solución y si se dan cuenta estas últimas, tratan de exponer al candidato a un escenario más real para tener respuestas mucho más sinceradas. Ahora voy a ahondar un poco con el tema de las entrevistas por competencia, el famoso método STAR, de sus siglas en inglés. El tema de las entrevistas por competencia,
que es algo que nos ayuda mucho en el tema de las entrevistas. Hay que entenderlo. Es una metodología que principalmente es para evaluar la competencia y evaluar la respuesta del candidato, ¿no? Y saber si este candidato, pues, posee las habilidades que dice tener, porque es muy fácil decir, yo tengo trabajo en equipo, yo me comunico efectivamente con las personas, yo soy muy orientado al detalle, yo tengo una excelente capacidad para trabajar bajo presión. Sin embargo, entonces en el escenario yo voy a ver si realmente tú manejas eso y también cuáles son tus conceptos en base a esa capacidad que yo estoy midiendo. Porque de pronto Juan Pérez no tiene el mismo concepto de trabajo en equipo que Juanita González, ¿no? Entonces también eso me puede dar una noción de cómo entiende la persona este tipo de capacidad y si realmente la está aplicando. Entonces, voy a partir explicando primero el método y luego voy a pasar a brindarles un ejemplo. Si hubieran de pronto dudas más adelante, ahí sí agradezco me puedan hacer llegar el tema de sus preguntas en cuanto a ello, porque es un método que en realidad sí te ayuda mucho a poder conocer eh, en cuanto a sus competencias. Iniciamos con la situación, tarea, acción y resultado, ¿no? Estar por sus siglas en inglés, pero en español sería situación, tarea, acción y resultado. ¿Qué es la situación? ¿No? Yo le podría preguntar a un candidato que está postulando a una posición en la compañía, cuéntame alguna ocasión en la que tuviste que hacer o manejar un conflicto dentro de tu equipo de trabajo. Entonces, yo quiero conocer cómo esa persona maneja los conflictos, si realmente tiene la respuesta o el manejo de conflictos. Entonces, yo voy a necesitar que en base a esta pregunta la persona pueda indicarme, uno, el contexto o la situación donde ocurrió esta experiencia, la tarea, es decir, que esta persona puede identificar o me explique cuál era su rol dentro, rol o responsabilidad dentro de esta situación o contexto, la acción o las acciones que tomó, es decir, qué hizo frente a ello, qué acciones concretas realizó para abordar esta tarea o resolver este problema o este conflicto. Y finalmente, que me indique qué fue lo que logró gracias a las acciones que tomó. Un ejemplo, ¿no? Lo que les había mencionado. Yo le digo a Juanita Pérez, Juanita, cuéntame un poco de ti en cuanto al manejo de conflictos. En tu equipo en alguna ocasión tuviste que manejar algún conflicto. Entonces Juanita de pronto me dirá, en mi anterior trabajo yo tuve dos compañeros, ¿no? Que tenían conflictos por las ideas de cómo se debería llevar un proyecto. Entonces yo era la responsable de mantener el equipo, el buen clima en el equipo, de entregar los proyectos realizados en la fecha. Por eso yo en ese momento, como los dos compañeros tenían este conflicto, me reuní con ellos, traté de rescatar puntos en común para ponernos de acuerdo y entregar el proyecto a tiempo. Y finalmente este conflicto se resolvió y pudimos entregar este proyecto en el tiempo y se mantuvieron las buenas formas dentro de este equipo. Entonces, Juanita ya me dijo la situación, ya me comentó la tarea, ya me comentó qué fue lo que hizo para poder resolver ese conflicto y cuál fue el resultado. Me podría haber dicho, de pronto me pudo dar un contexto que no es claro, ¿no? Entonces ahí es donde yo voy a hacer la evaluación. ¿Me dio un contexto? ¿Sí o no? ¿Me explicó la responsabilidad exacta? ¿Sí o no? Y hay muchas personas que de pronto no asumen la responsabilidad de lo que tenían que hacer. Entonces, aunque parezca mentir, este método en realidad me da mucha información. Me mostró las acciones concretas, de pronto no responsabilizó a otra persona, no dijo, por culpa de mi otro compañero, al final no se pudo presentar. Entonces, ya me está dando ciertos indicadores que son importantes para el proceso. Y presenta resultados medibles. Y me dice que lo solucionó, pero no me da a entender cuál fue el resultado que obtuvo, entonces no me está brindando todo un contexto completo. Entonces, esas cosas son las que se pueden tomar en cuenta dentro de esta metodología. Y finalmente, ya es también en muchas ocasiones vemos el tema de referencias y ya la parte final que es la toma de decisión.
En las referencias laborales, lo que se busca es poder contactar a antiguos empleadores para ver si el candidato, más allá de ser puntual, es solo un ejemplo, para poder contrastar la información que me da el candidato y también entender las referencias, cómo fue su trabajo, cuál es la percepción que tiene su jefe de él. Aquí sí hay que ser muy cuidadosos porque en muchas ocasiones a veces nos ponen referencias que no son. Y pasa muy seguido, ¿no? Dice, te dan el número del papá o del amigo y- y esta persona va a hablar muy bien de ti. También ver el número de los números de las referencias. Siempre consultar que nos brinde un contexto de lo que hacía en su día a día y hacer preguntas un poquito más técnicas para que de esta manera poder evitar estos sesgos de información, ¿no? Pero básicamente es eso, poder contactar a los empleadores anteriores y ver cómo fue su desempeño. Si bien es cierto, no preguntamos directamente si tuvo un conflicto o no, pero sí hay maneras de saber preguntando si hubieron oportunidades de mejora, cómo podría evaluar su trabajo en equipo. Estas llamadas normalmente son breves, ¿no? Y si es que no obtenemos respuesta de parte de las referencias que nos brinda el candidato, siempre es bueno poder coordinar también con el candidato para que pueda tener sus referencias actualizadas, ¿no? Y nos pueda brindar el pase a la comunicación con ese empleado, ¿no? Y siempre las mismas. El tema de que las referencias laborales muchas veces nos dan una referencia laboral y no consideran las dos últimas o la última, lo cual también es extraño porque normalmente si te acabas de ir tienes un contacto reciente al cual hay que comunicarse. Entonces, que nuestra observación o lo que hemos practicado a lo largo de los años también nos permita ver estos pequeños detalles. Y finalmente, la selección al finalista, ¿no? Ya con toda la información que tenemos, que son las entrevistas, el CV, las evaluaciones que ha pasado el candidato, ya podemos calibrar o contrastar la decisión en conjunto. De pronto también el área nos da su feedback de cómo le fue en las entrevistas, en esa parte técnica. Ya podemos con toda esta información tomar una decisión. Lo idóneo siempre es que los finalistas todos lleguen aptos a la posición, ¿no? Porque muchas veces dentro de los procesos no te postulas a uno, sino a varios procesos y de pronto la persona puede optar por otra empresa. Entonces, siempre es bueno tener a los candidatos aptos para que una de ellas pueda ocupar la posición. No siempre es como que, ay, ya, él se quedó en la posición, y esto va para cuando postulamos, ¿no? Él se quedó en la posición, entonces eh, mi perfil no está alineado. Muchas veces quedamos como segundo, como uno de los finalistas y estamos al mismo nivel de aptitud para poder quedar en la posición, pero siempre hay una persona que de pronto destacó más en cómo se comunicaba, en lo extrovertido que era, varios detalles que se pueden ver dentro de las entrevistas, ¿no? Pero que esos resultados no nos desanimen porque siempre el no siempre nos va a acercar a una propuesta mucho más interesante o algo que realmente esté alineado al perfil. No es tratar de encajar como sea en la posición, porque de pronto la posición me paga bien, porque la posición está cerca de mi casa. Siempre debemos tomar en cuenta cuando estamos como postulantes de que una de las cosas más importantes es estar alineados, no solo para beneficio de la compañía, ¿no? Sino también para beneficio personal. Quiero ya ir cerrando esta ponencia con una frase eh, que, bueno, haciendo énfasis en que no existe el candidato perfecto. No hay candidato perfecto, así esta ponencia esté titulada como el candidato ideal. No hay candidato perfecto, eso no existe. Y lo que siempre queremos es un candidato que esté lo más adecuado al perfil que estamos solicitando, el que mejor se ajuste al equipo y a la cultura. Y habrán cosas que de pronto no las haga perfecto, que todavía le falte por aprender, pero siempre hay que mirar el potencial de ese candidato dentro de la compañía. Y ya con ello cerraría esta ponencia y doy apertura de pronto a alguna consulta
o algo algún comentario, nosotros y yo siempre voy a estar abierta al aprendizaje, así como ustedes, de pronto las personas que se han podido conectar pueden de pronto haber obtenido algo nuevo que yo traigo, pero también siempre voy a estar abierta a lo nuevo que las otras personas me pueden brindar. Así que aquí creo que estamos en un entorno de constante aprendizaje, así que se agradecen las preguntas o los comentarios para la mejora continua. Ok, muchas gracias, psicóloga Esther González, por su valiosa y enriquecedora ponencia. Invitamos ahora sí a nuestro público general a hacer las preguntas utilizando tanto el chat de la plataforma de Zoom o tal vez los comentarios de YouTube. Si alguien desea hacer una pregunta en este momento, es ahora o nunca. He visto que hay algunas personas que han dejado preguntas en el chat a lo largo de la ponencia. Me parece que la primera pregunta se respondió durante la ponencia, que Ah, fue sí. acerca del Assessment Center en Ujú. en las fases del reclutamiento. Sí, sí, puedo visualizar el Assessment Center en qué fase de reclutamiento estaría. Y está dentro de esta parte de las pruebas como tal, ¿no? Haces una entrevista, depende mucho también de la empresa y cómo lo manejes, sin embargo, sí se recomienda, ¿no? Que puedas pasar el tema de los filtros, las entrevistas, y luego ya pases a una dinámica con las personas ya de una lista un poco más pequeña, ¿no? De pronto unas 9 personas, unas 8 personas, y dentro de esa etapa de las evaluaciones es que se daría estas dinámicas grupales o los roleplays, como también es una de las dinámicas que también se utiliza. Luego veo Andrea Kusken. Mayormente, ¿qué pruebas son utilizadas? Por ejemplo, dentro de las pruebas de personalidad tenemos 16PF. También dentro de las pruebas psicotécnicas podemos utilizar, o algo bueno, que en mi caso utilizo o reviso el tema de los informes, el DIS, que también nos da un acercamiento. Me gustaría saber de pronto en qué aspecto es que querrían conocer el tema de las pruebas, ¿no? Hay algunas también que todavía se utiliza el tema proyectivo, porque hay muchas organizaciones que utilizan el tema del test bajo la lluvia o el BARTEG, ¿no? Que es también una evaluación proyectiva. Así que, bueno, esas son algunas. Dice, ahora tengo una pregunta de Lady Saraí. Dice, hola Esther, gracias por la ponencia. A ti, Lady, por estar acá presente. He visto estadísticas de que la edad es un factor determinante. ¿Cómo lo has visto en tu experiencia? Comenta un poco. Y en realidad, no es que esto pueda sesgar una decisión como tal, porque en realidad la edad es solo un número. Habría que indagar mucho dentro de las entrevistas, ¿no? Porque hay personas que muchas veces quieren cambiar de rubro, quieren cambiar de área o bueno, de línea de carrera. Entonces, las entrevistas, que esto no nos va a decir las pruebas como tal, sino las entrevistas y la observación, las preguntas que nosotros le hagamos a la persona, nos puede dar esa respuesta, ¿no? El por qué este movimiento, el por qué este cambio. Un ejemplo que te puedo dar, en realidad ya es por experiencia propia. Yo me inicié una segunda carrera y si bien es cierto, es un poquito difícil, también tengo una carrera en contabilidad inicialmente y pasé a la carrera de psicología ya culminando una. Entonces, empezar de cero ya a mis 28 o 29 años, sí cuesta un poco, sin embargo, no es un determinante como tal, ¿no? Siempre van a haber motivos, siempre tenemos que ver más allá del candidato, o sea, más allá de un CV, tenemos que ver qué hay detrás de ese CV. ¿Por qué esa persona está haciendo, por qué está iniciando de pronto a sus 21, 25, 30 años? Pues cada caso es diferente, pero no considero que sea un factor determinante. Habría que de pronto evaluar un poco más el, el tema de las estadísticas.
Creo que luego está el de Grecia Torres. Le quería consultar qué técnicas o formas realizamos cuando nos tocan candidatos que se bloquean o se muestran ansiosos. Creo que es normal que pueda mostrar una persona el tema de ansiedad o puede estar un poquito nervioso al momento de iniciar una entrevista. Y acá hay dos puntos importantes. Uno, que puedes dar dentro de la entrevista, es decir, poder hacer alguna pregunta, poder hacer algún comentario que genere en la persona empatía o poder romper ese hielo, ¿no? Muchas veces yo, si es que la entrevista es presencial y que de pronto les puede servir para sus propias experiencias, es preguntarle si llegó, si tuvo facilidad para llegar, si de pronto conocía el establecimiento o la oficina, si le costó llegar, cómo está, algo para que esta persona pueda entrar en confianza contigo, ¿no? Siempre indicarle que es un espacio para conocerse y hacer siempre utilizar un tono muy amigable, ¿no? Que la otra persona pueda sentirse cómoda, porque si el tema del nerviosismo o ansiedad dentro de una entrevista es muy normal, en realidad sí, porque es una decisión, es algo a lo que te estás postulando, tú no sabes cuál es la percepción de la otra persona que te esté evaluando y sentirnos evaluados no siempre es lo más cómodo del mundo. Entonces es normal poder estar ansiosos o nerviosos dentro de una entrevista. Y lo otro, como a veces se puede sesgar un poco el resultado al ver al candidato nervioso o bloqueado, siempre hay que contrastar un poco las otras evaluaciones psicotécnicas, ¿no? Si bien es cierto, la entrevista nos va a ayudar mucho, pero también habría que revisar sus otras evaluaciones, porque esas ya las realiza en un entorno un poco más calmado. Ahora ya se utiliza el tema de las evaluaciones virtuales, entonces esas las realizan normalmente en sus casas. En algunas situaciones, porque hay muchas evaluaciones que todavía se manejan de manera presencial. Entonces, habría que contrastar. Por eso no es solo un determinante o no es solo una etapa. Es todo un conjunto de etapas que nos van a poder llegar, nos hacen llegar o nos facilitan llegar a ese candidato. Ok, me parece que nos estamos quedando un poquito cortos de tiempo, entonces hasta aquí vamos a terminar el tema de las preguntas. De todas maneras, vamos a estar mandando los contactos de LinkedIn de todos los ponentes al finalizar sus ponencias, agradeciéndoles por el grupo de WhatsApp si desean hacerle alguna pregunta o alguna consulta o tal vez revisar cómo ha sido su experiencia dentro de todo. Agradecemos nuevamente a la psicóloga por compartir sus valiosos conocimientos y experiencias con nosotros. En este momento vamos a estar dando por el chat de Zoom y por los comentarios de YouTube el link de asistencia con la palabra clave para que puedan llenarlo. Para esto van a tener un tiempo de más o menos 10 minutos para que puedan rellenarlo para registrar que han estado presentes dentro de esta ponencia. Ok, ahora sí hemos compartido el link de asistencia. La palabra clave es proceso. Vamos a volver a repetir. La palabra clave de esta ponencia es proceso. Recuerden que aquí estamos dando por concluida esta ponencia, pero no toda la jornada por completo.
Los invitamos también a participar de la siguiente conferencia con el tema HR Business Partner, el arte de conectar personas con resultados. La palabra clave de la ponencia que hemos visto en este momento es proceso. Sí, por cada una de las ponencias vamos a estar enviando un link de asistencia para que puedan saber que deben registrar su asistencia para poder contar cada una de sus asistencias y acceder a lo que es el certificado final. Recuerden que para esta primera ponencia la palabra clave es proceso. Ah, no, para los links de Zoom va a ser el mismo link para toda la jornada del día de hoy. Se refiere más que nada a si eres un miembro voluntario de de la Federación Internacional de Psicología. Perdón, disculpe, me había salido un ratito. ¿Cuál era la palabra clave? Claro, la palabra clave es proceso. Gracias. El certificado se va a obtener siempre y cuando puedan entrar a la mayoría de las ponencias, porque estamos procurando más que nada que puedan obtener la información que estamos brindando aquí. Pero basta con que hayan entrado a la mayoría de las ponencias y ya pueden acceder al certificado. Ok, en un minuto estamos iniciando la siguiente ponencia. Volvemos a agradecer a la psicóloga Esther por haber estado con nosotros en esta oportunidad.